Si eres un espectador recurrente de la comunidad de terror de Minecraft, de seguro conocerás el nombre de Swaily, un creador de contenido de este nicho que ha llegado a amasar más de 1 millón de suscriptores a lo largo de casi 3 años de subir videos. Pero si estás metido en ese lado del charco, de seguro sabrás que Swaily es un creador de contenido infame. Prácticamente nadie lo quiere. Otros creadores de contenido, creadores de mods, usuarios de Reddit, todo el mundo que esté metido dentro de la comunidad de terror de Minecraft parece estar en contra de Swaily. Y con justa razón. Swaily es un ladrón, alguien que solo crea contenido para impresionar a menores de edad, a tal punto de que es tan hambriado y de que parece que no le importa su propia dignidad, que llega a copiar acentos de otras personas. Pero de seguro quieres pruebas o contexto de estos actos que hace Swaily. Lo peor es que no necesito escarbar demasiado para encontrarlas, ya que todo lo que acabo de mencionar es su personalidad. No me voy a adentrar demasiado en el pasado de Swaily, ya que la mayoría de los videos que había de él antes los eliminó. Pero en resumen, Swaily fue la principal causa de las reskins de Cave Dweller, Codeman, Nightmare.yar, Creation.yar. Todos estos mods fueron hiper mega populares en su momento, pero siempre estaba Swaily detrás de ellos, copiando diseños e inteligencia artificial del Cave Dweller, reclamando que Nightmare.yar era lo que el Cave Dweller debió de haber sido, y posteriormente con mods como Goatman enteramente quitándole el crédito a Gargin, el creador original del Cave Dweller, o incluso haciendo videos de reskins que no las hacía públicas, como el Dweller de Pascua. Aunque era algo obvio, más que nada por la similitud de las texturas entre sí, la gente se fue dando cuenta hasta que FlameCO4, el que hacía mayormente las reskins de la mano de Swaily, eliminó todos los proyectos relacionados a los Dwellers. Aunque aún existen resubidas de varios de estos mods en el perfil de la persona que hizo los mods originalmente, ya no existen. O bueno, solo un par, pero en realidad no importa demasiado eso. Swaily en su momento era alabado por su creatividad a la hora de hacer series de mods de terror, pero obvio, lo hacía mayormente por la tendencia de Calvin y su serie From the Fog. From the Fog para Calvin fue un éxito, disparó el género de terror en Minecraft, y todos los youtubers que hacían contenido de Minecraft o cualquier youtuber en general querían un pedazo de ese pastel, y Swaily no fue la excepción a ello. Pero el problema cae cuando Swaily, en vez de querer esforzarse en hacer algo por su cuenta, intenta imitar a Calvin en sus videos. Lo que pasa, por los bichos que hay, cada evento y reacciones a estos, y encima su acento. Para el que no sepa, Calvin se nota demasiado en la forma en la que usa su slang y en la forma en la que habla en general, que no es alguien blanco. En cambio, si tú escuchas a Swaily, vas a ver prácticamente que quiere forzar demasiado el acento que tiene Calvin en sus videos. That stupid cave dweller thing was like stuck in the deep dark, and I thought it was funny. Bro could not catch me. Insomnia? What is that? Preventing me from sleeping. I'll come mess you up right now with my broken pickaxe. Oh yeah, by the way, when we were in the stronghold, I got so much books, and we're going to make an enchantment table. I forgot a diamond though, but it's all good. Had to take a little break, went on a mini vacation. We're back. We're back in action like a fraction. I failed fraction. I hate math. Anyway, moving on, we have a whole bunch of sugarcane here. Yo, that thing genuinely scared the life out of me last episode. So I'm reading comments, and the only thing that I'm really seeing right now, right, is you guys taking Alex's side. Why are y'all taking her side? That woman is evil. No solo es una falta de respeto enorme hacia Calvin, sino que incluso puede ser considerado algo racista. Y no solo es eso, sino que Calvin ya sabía que Swaily copiaba sus videos. Así que Calvin decidió meter a un bicho random desde cero a ver si Swaily lo copiaba, y sí lo hizo. Incluso copiando videos que el propio Calvin no ha hecho primero, que ha dado créditos en la descripción de su video al primer youtuber que hizo el video del sol. Un video que Swaily a las horas eliminó cuando todos se enteraron de que lo estaba copiando directamente de Calvin. Y no solo copió la miniatura de Calvin, copió la intro del video de Calvin con actuación 10 de 10, por cierto. Oh no, it's too soon. This can't be happening. Wait, is that? Y más recientemente, cuando Calvin volvió con la 4ª temporada de From the Fog, a los 2 días Swaily subió un video en su segundo canal, irónicamente del mismo concepto, el mismo estilo de la miniatura, el nombre que Calvin le dio al Goatman, que fue Larry. Shut up, Larry. My God.
gosh, dude. Great. Larry's in here. E incluso volviendo a copiar el acento de Calvin, cuando hace más de un año se había disculpado por eso. Like a little town hall. Okay. All right. What are we doing? Oh, hi, friend. It's a little raccoon. Do you want some food? Yo, you're about to eat his cousin in front of him. Are you crazy? I'm not doing that. You take the apple. Crazy raccoons. Calvin en ese mismo video puso varias capturas de pantalla en cómo quería hablar con Swaely sobre este tema y directamente él le mentía diciéndole que no lo volvería a hacer o directamente ignorándolo y no respondiéndole los mensajes a Calvin. So, I've been getting a lot of DMs and a lot of comments about you-know-who stealing my videos again. 2 years now, this man has been stealing my videos. Like, and I'm not talking just like, you know, uploading from the fog. I don't give a fuck if you upload from the fog. I encourage it. Please upload from the fog. Make your own pack, upload it. It's amazing. It's fun. This guy recreates my mod packs 1-to-1. The man downloaded my entire speech pattern. The way the videos are set up, scripted scenes that are in his videos, just to make them appear like mine. The thumbnails, the titles, and it's not just from the fog that he's done this too. This is a deleted video because I got on to him about that. I tried multiple times to reach out and explain my feelings about my videos getting stolen. And I either get aired or he tries to play me like I'm a fucking fool. And he's like talking all buddy-buddy with me, pretending like it's like this doesn't happen. So I ignored him. And he sent me a message and asked me why I'm ignoring him. He's like, you know, I used to steal videos in the past, whatever, but I've grown from that and I just want to know why you don't respond to me. Respond to you. Y después toda su comunidad le ruega que no se vaya después de haber subido un video pedorro, el típico video pedorro del Día de los Inocentes. ¡Qué patético! Pero no solo ha salido Calvin perjudicado, aunque definitivamente él sí ha salido más perjudicado del plagio de Swaely, ya que hay gente en los comentarios de Calvin que han dicho que cuando veían un video de Swaely en su feed pensaban que era de Calvin. Pero hay más de una persona a la que Swaely ordeña, como el meme este de la vaca delgada que todavía tienen que ordeñar, sino que hay más youtubers a los que Swaely ha intentado imitar, tanto en el aspecto de miniaturas como de videos. Swaely lleva rato haciendo esta práctica, pero muchos le han hecho el visto ciego o directamente no quieren decir nada sobre el tema, pero casi todas las miniaturas de los videos más populares en su canal son robadas. Sí, ya sé que la miniatura de su primer video de Broken Script sí le da créditos al youtuber que hizo la inspiración original de esa miniatura, pero en muchos de los demás videos que Swaely tiene en su canal no la tienen. Hay unas que hace un trabajo de Photoshop tan patético que nomás con ver la miniatura en la pestaña de Google puedes ver los rayones y difuminados extraños, o este otro ejemplo de este youtuber que hizo un video de Broken Script con esta miniatura y Swaely a los 2 días tenía esta miniatura. Y lo más curioso de este ejemplo es que la miniatura que tenía Swaely era distinta, pero nomás porque es un youtuber con más de 2 millones de suscriptores, la cambió metiendo estas caras de mierda como en el resto de sus videos. Ha llegado a un punto de desesperación tan fuerte que Swaely ha decantado por copiar miniaturas de youtubers de habla hispana. Y aunque este ridículo haya dicho que Swaely le copia las miniaturas, en lo cual sí tiene razón solo en una vez, no está a salvo de hacer lo mismo que Swaely hace. Y lo hace 1000 veces peor, ya que directamente copia videos de inglés a español, con los recortes justos para que no se le vea la skin de la intro original. Pero bueno, no me voy a desviar del tema y hablar de este otro parásito del mismo huevecillo del que salió Swaely. Y a pesar de que Swaely haya sido expuesto varias veces por otras personas, youtubers como Rodelick, que fue el primer youtuber en hablar sobre la basura que es Swaely como creador de contenido, estos 2 videos que están aquí están en no listados. A pesar de que en el primer video Swaely se le dio de baja a Rodelick, terminó colaborando con Swaely, lo cual me llega a indicar que ambos ya se disculparon o que son amigos, aunque no sé, la verdad me da igual ese tema. Y fuera de todo esto, tanto Rodelick como de seguro un montón de youtubers más no les importa que Swaely haga todas estas cosas. A este punto parece que adaptaron la mentalidad de si gana dinero haciendo lo que hace, que siga. Pero cuando directamente el tipo ha copiado trabajo de otros, imita la forma de hablar de otras personas que no están relacionados a él y aún así, después de todo esto, es lo suficientemente cínico como para reprochar que otros youtubers le han copiado contenido. Vaya pedazo de mierda, honestamente. No se merece tener una plataforma de la magnitud que él tiene. Pero aquí estamos.
Honestamente, este video no va a hacer nada en la reputación de Swaely. La gente que lo idolatra son mayormente niños y dudo que toda esa fanbase que lo vean este video. Obvio que me van a caer insultos y de seguro alguna que otra amenaza de fans ardidos por este video, pero la verdad me da igual. Ya voy de salida. Si los hace sentir mejor. Si este video te ha abierto un poco a lo que Swaely en realidad es, un tipo patético e inseguro de su propio contenido, que nomás quiere ver la aprobación de los niños ingenuos que son fácilmente impresionables a este tipo de contenido y que tiene y ha tenido toda la facilidad del mundo como para mejorar y ser un youtuber mejor, que le han dado esas chances y no sabe aprovecharlas o directamente las ignora por completo, ya que él mismo de seguro en este punto de su canal sabe que cambiar su estilo de contenido a uno con menos clickbait, a uno que pueda ser más genuino y que logra cautivar a la gente que de verdad te quiere ver porque aportas a algo y no solo puros videos con miniaturas hechas con inteligencia artificial hechas para atraer a los niños que no te va a beneficiar en nada. Todo para ver de 4 a 5 cifras en la pestaña de ingresos de YouTube y no por tener una audiencia que de verdad se interese por ti como persona. Tú mismo te transformaste en un producto. En un juguete, uno malo, eso sí, pero lo suficientemente satisfactorio y desechable como el resto. Yo la verdad soy un don nadie para decirle qué hacer y qué no hacer a este tipo, pero no creo que si se lo dice a alguien con más peso que yo, que de hecho Calvin podría perfectamente ser considerado esa persona de peso, no va a hacer nada por ello. Si de por sí ya mintió que iba a cambiar para bien antes, ¿qué nos hace pensar que con este video va a hacer algo? Pero algo sí les voy a decir, las audiencias como las de Swaely son como un recicladero, entran y salen constantemente. Pocos se van a quedar viendo su contenido. Prácticamente nadie que no sea parte directa del nicho le gusta a Swaely, tanto como persona como creador de contenido. Swaely parece ya no tener remedio, directamente ya no lo tiene, y así parece que va a ser hasta que el nicho muera, que en mi opinión personal ya lo está haciendo, y Swaely es uno de los principales culpables por el decadente estado actual de la comunidad de terror. Y pues bueno, sin mucho más que decir, espero que les haya gustado. Ya saben qué pueden hacer, se pueden suscribir, le pueden dar like al video, pueden comentar qué piensan de Swaely sin la percepción que yo tengo sobre él, sin la idea que yo tengo de él. Y pues nada, cuídense y tomen agua.